México, un gusto. Yo te mando saluditos de aquí del estado de Hidalgo, desde también Sergio de Colombia, perfecto. Voy viendo, tenemos una sesión bastante íntima, vamos a decirlo así, Sandra. Y igual vamos a esperar a ver cuántas personas se van uniendo a los primeros minutitos. Voy a mandar también los recordatorios en los diferentes grupos para que se vayan uniendo. Vale, perfecto, muchísimas gracias, Andy. Voy aquí colocando los que gustan encender su cámara como Javier, son bienvenidos. Me gusta mucho ver esa retroalimentación en las cámaras. Normalmente tengo aquí otro monitor en el cual me apoyo para estar leyendo tanto la parte del chat como lo que es ver sus cámaras, entonces no se preocupen. Damos otro minutito más, Andy, y comenzamos con la sesión. Entiendo que ya se está grabando. Muy bien, entonces, y listo entonces para comenzar. Ya estamos teniendo, ok, 20 personitas, perfecto. Les recordamos que estas sesiones las hacemos todos los jueves en el mismo horario, dependiendo de la franja horaria que nos vean. Hoy creo que, bueno, son las 7 de la noche en Colombia, aquí en México son las 6 de la tarde, entonces cuando gusten aquí nos vamos a encontrar para poder compartir conocimiento. Buenísimo. A ver, bien, bien, ahí se van uniendo más personitas. Me encanta que veo por aquí algunos multiplayers que son parte de de una de nuestras comunidades privadas. Muy chévere porque son líderes que hoy van a estar aprendiendo también de cómo elegir estas AI Coding Tools. Creo que siempre, Jorge, la mayoría de las veces o este año me ha pasado que literalmente quiero comenzar a utilizar una herramienta de desarrollo de inteligencia artificial y voy y le pregunto a mis amigos o si no leo en Twitter, etcétera, y siempre sale como que la mejor en este momento es tal. Y uso esa y después el mes siguiente, no, que la mejor es otra. Y el mes siguiente de arriba, la mejor es otra y así vamos sucesivamente. Por eso esta sesión es tan importante porque siento que muchas veces nosotros vamos y simplemente seleccionamos una herramienta por el hecho de ver que está popular o famosa. Y pues la idea de esta sesión hoy es justamente entender cómo podemos seleccionar realmente esa herramienta para desarrollo, porque suelen costar bastante estas licencias. Entonces vamos a ver esto. No veo a Jorge, creo que se me perdió. Vamos a esperar. A ver, puede que le haya fallado el internet. Tenemos un segundo. A ver, mientras tanto, en el chat, cuéntenme las personas que están ingresando desde dónde se están conectando para seguir conectándonos por acá. Y tal vez para iniciar y mientras se vuelve a conectar Jorge, podemos hablar un poquito de cuáles son las herramientas de inteligencia artificial para código que ustedes han utilizado hasta ahora. No sé Paolo, si han entonces, utilizado. las herramientas cambiando A todo el tiempo, chico. ver. Por ejemplo, No sé cuáles han utilizado hasta ahora, cuéntenos un poquito. Por ejemplo, yo suelo usar muchísimo Claude Code. De hecho, hoy estaba usándolo bastante. Cuéntenme ustedes cuáles están utilizando. Ok, Claude y Antigravity. Oye, esto está bien interesante porque no es solo una, sino dos al mismo tiempo. Ah, otra persona que usa Antigravity, genial. Escribirle a Jorge, a ver. Y parece que tiene un problema de internet. Base 44, nunca lo he usado, Paxi. Me llama la atención porque nunca había estado, o sea, esa en específico. Cloud y Jenny Code, oh, interesante. Tampoco había escuchado de Jenny Code. Bien, Cloud sigue siendo la que está ganando por ahora. De hecho, hoy, justo antes de la sesión, estaba hablando con Jorge que una de las noticias que tenemos hoy por ahí pendientes es que justamente Claude acaba, bueno, Anthropic acaba de sacar hoy otro modelo. Está bien interesante. El modelo Opus 4.8 fue lanzado hoy. No sé si ya alguien tuvo la oportunidad de probarlo, pero ahí Jorge me estaba compartiendo un poquito de de lo que traía.
No, ok, no le llegan los mensajitos a Jorge. Vamos a ver. Ah, bueno. Si resulta que Jorge por alguna razón no puede conectarse, pues tendremos que hacerlo un poquito más un conversatorio porque yo no tenía preparada la clase. Sin embargo, ok, ya le llegaron los mensajes. Eso es una buena noticia y esperemos que se una dentro de poco. Así sabemos que estamos en vivos, querida comunidad. Siempre pueden pasar cosas. Entonces, vamos a ver. La magia del live. Y así es. Bueno, lo importante es tener buena actitud incluso en los pequeños inconvenientes que podamos tener. A ver. Ah, aquí está. Ha vuelto Jorge. Ya se está conectando. Jorge les contaba que la magia del live es esto, de que a veces pueden pasar cosas como que se te Sí, vaya ya el internet. ahorita, sí se me fue el internet, no tengo internet ahorita, pero No. voy a pagar un pequeño, ilimitado en mis datos como pueda tener. Denme un segundito más, discúlpenme, aquí, hoy comenzó a fallar el internet nacional, y con ustedes, les digo, voy a pagar uno de datos ilimitados porque no tengo datos ilimitados, pero bueno. No sé si ahí me escuchen bien, Sandra. ¿Todo bien? Ahorita sí te escuchamos bien. Si quieres, incluso puedes cerrar la cámara, no hay problema, porque eso a veces consume un poquito más. Pero sí te escuchamos ahorita bien. Antes te escuchábamos con un poquito de cortes. Y bueno, Vale, mientras te perfecto. unías de Pues nuevo, disculpen, la verdad. tranquilo. Mientras te unías de nuevo, Ok. justo estábamos hablando por aquí sobre pues cuál es la herramienta que utilizan más nuestra querida comunidad hoy. Me comentaban que Perplexity, algunos, otros, la mayoría usa Claude. Hay varias herramientas que yo no conocía personalmente, Base 44 o 44, Jenny Code también, nunca lo había visto, y una persona nos dijo que usa Cloud y Antigravity, que eso me gustó y creo que podemos hablar un poquito de cómo hacer ese mix entre dos herramientas. Entonces, ahora sí, Jorge, ya con esta antesala, te dejo a que comiences a manejar la sesión por tu lado. Perfecto, muchísimas gracias, Andy. Ya todos pueden ver mi pantalla, espero que sí. Entonces, Perfecto. igual, voy a comenzar con esta pequeña sesión. Hoy vamos a hablar un poco sobre esas AI Coding Tools y cuál debemos elegir en este 2026. Algo que también les dio posiblemente como spoiler, Sandy, es que es realmente la respuesta no es una herramienta, ¿vale? Nosotros no nos vamos a enfocar realmente en una herramienta, esa no es la respuesta. ¿Y quién nos lo dice? Una newsletter llamada Pragmatic Engineer, que tiene una cantidad impresionante de ingenieros trabajando en temas de inteligencia artificial y que en este caso ellos nos comentan que al menos como ingenieros de software tienen 2 a 3 herramientas que trabajan de manera simultánea. Y aquí lo vemos con estos datos, un 70% de los desarrolladores seniors utilizan de 2 a 4 herramientas al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces lo importante no es cuál elijas realmente, es cuál combina y para qué la combinas. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Ahora, nos dimos a la tarea de lanzar una encuesta dentro de la comunidad que tenemos de WhatsApp, que si aún no están dentro de esta comunidad, seguro les va a aportar muchísimo valor y que les recomendaría que se registren. En este caso, le pediré a Sandy que nos comparta también lo que son los links de WhatsApp para que ustedes se puedan integrar en esta comunidad, ¿vale? Ahora, ¿cuáles fueron los principales dolores que eh, nos dieron a conocer dentro de esta encuesta? Una, el costo de licencias versus el valor real. Después tenemos todavía el tema de las alucinaciones y el código roto, que en este caso es el código que, pues bueno, no genera correctamente la inteligencia artificial. Las limitaciones de contexto, sí. En este caso, no porque existan modelos que ya tienen 1 millón de parámetros, pues bueno, aún así siguen teniendo esa pérdida de contexto que en ocasiones se puede alcanzar
en un 60% de ese millón digamos, de tokens de ventana de contexto. Y por último, tal vez a nosotros como desarrolladores no nos preocupe tanto, o tal vez sí, pero a las empresas les sigue preocupando mucho es la privacidad del código de la empresa. Entonces, esos son los cuatro dolores. Hoy vamos a profundizar más en los tres primeros, pero pues vamos a tocar un poquito la parte de la privacidad del código de la empresa, que realmente, al menos la herramienta de Cursor, por ejemplo, de hecho, una de las que vamos a hoy a comparar, pues tiene ciertos modos de la parte de la seguridad de los datos. De las demás, todavía yo tengo mis interrogantes sobre esa parte de la privacidad de los datos y del código de las empresas, ¿vale? Ahora, pues bueno, realmente todos estos dolores son reales y estos datos lo siguen confirmando. El 70% de los desarrolladores usan entre dos y cuatro herramientas simultáneamente. Realmente, mucho del código todavía generado con inteligencia artificial sigue siendo, o bueno, sigue teniendo que ser validado en producción, porque sí, en ocasiones tal vez malas prácticas de ingeniería, un poco más por temas de bytecoding y demás, pues bueno, la mayoría de ese código que se genera no tiene la calidad suficiente. Y pues bueno, es algo que a nosotros nos ha pasado muchísimo y seguro que a ustedes también. Ahora, algo muy interesante es que estas tres herramientas son bastante diferentes entre sí. Sí, yo escuché un poco que ya algunos trabajaban con Cloud. Realmente Cloud es un clip que se ejecuta directamente en la terminal. Es uno de mis favoritos. En este caso, normalmente tiene como un modelo por default que es Opus 4.8, que es un dato interesante que también hoy vamos a tocar, porque hoy sale el modelo Opus 4.8 al mercado, siendo que es un periodo muy corto entre la actualización de Opus 4.7 a Opus 4.8. Y pues bueno, en este caso, trabajar con Cloud Code, como lo vemos, por ejemplo, en esta siguiente pantalla, en este caso, en esta siguiente pantalla, lo vemos viviendo dentro de nuestra terminal. Algunos ya se han familiarizado con ellos. Por ejemplo, también escuchaba, bueno, o leía que Andrés comentaba sobre OpenCode. Es una herramienta muy similar que digamos, en su arquitectura agéntica realmente es bastante práctica de trabajar porque por lo general, dependiendo del modo que nosotros elijamos trabajar con estas herramientas, en este caso, pues uno tiene un control bastante fino de lo que está realizando Cloud Code en cada uno de los pasos que esté realizando de acuerdo a lo que nosotros le vemos como tarea. Luego tenemos la parte de Cursor. Cursor sigue siendo un fork de Visual Studio Code y también hace poco en la versión de Cursor 3.0 agregaron esa famosa ventana de agentes. Es algo también reciente de tener como aproximadamente 3 a 1 mes que se ingresó esta ventana de agentes que te permita ejecutar de manera simultánea diferentes agentes para realizar diferentes acciones, posiblemente, bueno, no posiblemente, dentro de un repositorio, que esto es bastante interesante que está realizando ahora Cursor. Cursor también tiene su propio modelo, que es el Composer 2.5, que, digamos, en teoría, se dice que es un modelo chino que ellos están fine-tuneando, que están ahí ellos adaptando para poder venderlo como uno de sus modelos, vamos a decirlo así, como privados. Y otra de las bondades que también tiene Cursor es la parte de ser una herramienta multimodelo. En este caso, por ejemplo, vamos a ir ahora al curso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una interfaz muy familiar, vamos a decirlo así, porque pues es Visual Studio Code solamente con la integración de lo que es la inteligencia artificial, que en este caso podemos tener aquí
nuestro chat, como lo vemos también en Copilot, por ejemplo, donde nosotros podemos elegir lo que son los diferentes tipos de formas de trabajarlos y de una manera agéntica, en una manera de plan, para hacer DevOps. Son ahorita, ya están llevando este tipo de temas, vamos a decirlo así, de tareas simultáneas que antes no se tenían, que es una actualización reciente, y también la manera sencilla de, como siempre lo hemos hecho, así como de una manera de chatear con el código que nosotros tenemos. De igual manera, cuando comentamos que era de diferentes, vamos a decirlo así, modelos, es que aquí, por ejemplo, podemos nosotros disponer de lo que es el Composer, que es el modelo que tiene por default, por lo general, Cursor, pero también tenemos GPT 5.0, tenemos Codex 5.3, tenemos aquí también Sonnet, Opus. Obviamente, algo muy interesante que leía en una investigación sobre el comportamiento de los modelos de acuerdo a la herramienta que lo utilizara. Yo decía antes o creía o tenía una teoría que que los modelos se comportaban de la misma manera en, digamos, no importara el IDE o donde se estuvieran ejecutando, pero no. Esto es bastante interesante porque lo que comentan que es al momento de hacer esa comunicación a nivel API, de alguna manera le dan cierta priorización a, vamos a decirlo así, a esas peticiones y cierto poder de cómputo y los van discriminando dependiendo de dónde venga. Es algo que a mí también me llamó mucho la atención de por qué lo hacían, o sea, pero bueno. Pensaba que era como que eso mismo dentro de todos este tipo de herramientas. Ahora, lo único que ya no es Visual Studio Code es la parte de la pantalla de agentes, que en este caso es una pantalla donde tú puedes ejecutar ciertos agentes para realizar diferentes tareas de manera simultánea, que es bastante interesante, que a mí en lo personal sí me ha gustado bastante. Es como de, bueno, voy a ejecutar esto, que haga estas modificaciones y demás. Entonces, es algo ya que no es directamente de Visual Studio Code como el fork que lo genera Cursor, sino ya es algo más personalizado por parte de la herramienta, ¿vale? Ahora, regresamos también con GitHub Copilot, que realmente es un plugin que en este caso suele vivir dentro de nuestros IDEs. Puede vivir dentro de Cursor, puede vivir dentro de Visual Studio Code, puede vivir sobre los IDEs, por ejemplo, de JetBrains. O sea, de acuerdo a las necesidades que nosotros lo podemos integrar, y ahí también Copilot, por ejemplo, también tiene esa bondad de la parte de los multimodelos que nosotros podemos elegir. En este caso, pues bueno, yo no tengo una versión Pro de Copilot y solamente puedo utilizar Cloud, por ejemplo, Haiku, o puedo también seleccionar algunos otros modelos que son, digamos, versiones mini o que no tienen tanto poder de procesamiento. Y en este caso, pues bueno, si yo quisiera utilizar, por ejemplo, Sonnet o utilizar GPT 5.4, pues tendré que hacer ese upgrade, ¿vale? Entonces, también aquí la realidad es que existen muchas similitudes, al menos en estas herramientas de Cursor con Copilot, pero, por ejemplo, también faltó comentar algo. Nosotros también dentro de Cloud podemos elegir el modelo que nosotros querramos trabajar. En este caso, siempre recomiendan como default es la parte de Opus 4.6. En este caso, yo lo había trabajado con Sonnet porque dentro del flujo de trabajo que yo realizo, en este caso utilizo solamente Opus para la ejecución de especificaciones, y cuando ya voy a tirar código, realmente me voy directamente con Sonnet porque en este caso, pues bueno, ya Opus me ayudó muchísimo a tomar esas especificaciones, a nutrirlas y que de esta manera, pues bueno, me permita darles requerimientos mucho más robustos a Sonnet para que pueda ejecutar vamos a decirlo así, esas acciones que yo le diga. Bueno, vamos a regresar un poco más a las diapositivas y en este caso era lo que les comentaba. Hoy tuvo un day bastante interesante que fue el lanzamiento de Cloud
con Opus 4.8. Salió hoy exactamente, después de 41 días después de haber salido lo que es Opus 4.7. Bastante interesante. Algo que trae como, digamos, ese hype que va a ser interesante ver en estos días consiguientes va a ser la parte de Dynamic Workflow, que en este caso, leyendo la teoría sobre cómo funciona, en este caso vamos a poder nosotros colocar a cientos de subagentes trabajando en paralelo. Principalmente es una de las, digamos, features estrella que va a traer lo que es Opus 4.8, ¿vale? Eso se los quería traer porque es un update que, bueno, a mí al trabajar con este tipo de herramientas, la verdad me emocionan muchísimo, ¿vale? Perfecto. Ahora, quisiera aquí antes de seguir, es volver a hacer esa pregunta que nos comentaba Sandy. Ya sabemos que realmente no es una sola herramienta con la que tenemos que estar trabajando, pero cuéntenme ustedes con qué herramientas están trabajando, si están combinando ya algunas de las que hemos estado platicando o utilizan otro tipo de herramientas. Aquí los leo aquí en el chat, les doy unos segunditos. Genial, porque de hecho tenemos algunas personas nuevas que se han venido incluyendo durante la charla, así que por ahí seguramente tenemos personas que todavía no nos habían comentado con qué trabajan. Y Andrés nos dice que trabaja con Cloud Code y con SetID. Interesante esa elección. Yo no he tocado SetID, voy a investigarlo. Cloud Code es de mis favoritas, entonces te entiendo que lo combines. Creo que lo combinas por el tema de que en el caso de ser un IDE, y espero que Set sea un IDE visual como lo es este Cursor, pues tienes que hacer toques bastante interesantes ahí. Luego nos comentaba Sebastián los modelos que se usan API en cada LLM de Cursor. En este caso, Sebastián, tú tienes ciertos modelos que te da, digamos, por defecto eh, lo que es Cursor, pero tú también puedes agregar modelos tuyos donde tú integras tu API. Entonces, no te preocupes, eso también es una de las bondades que tiene Cursor. Nos comentan ahí muchos, lo que me estoy dando cuenta. Somos de ese equipo de Cloud Code. Cloud Code, sí, pero yo también soy de Cloud Code. También hay gente que utiliza Copilot, perfecto. Mucha gente utiliza realmente Copilot por las empresas que ya tienen un cierto convenio con Microsoft y por lo general les venden realmente paquetes muy buenos en la parte de la privacidad de datos, ¿cierto? Copilot sigue siendo, yo considero, uno de esas herramientas que tienen mayor seguridad a comparación de lo que tenemos con otras herramientas. Entonces, aquí la parte de Antigravity, también lo que estoy leyendo por parte de Benjamín, Antigravity tuvo un update bastante agresivo. La comunidad que utilizaba Antigravity y varios desarrolladores con los que yo converso cotidianamente me dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a cambiarme a Cloud Code o me voy a cambiar a Cursor porque de alguna manera no les gustó mucho ese cambio que realizaron. Entonces, me llama mucho la atención que todavía Benjamín esté trabajando con Antigravity y ya en su momento platicaremos un poquito más de por qué decidió todavía quedarse con esa parte. Ahora, OpenCode, perfecto. Ahí también, Andrés, OpenCode es muy bueno. También yo lo utilizo junto con lo que son modelos locales. Eso sí es un ahorro bastante interesante para los proyectos personales, que es donde yo lo utilizo. Pero también Gemini para mí no es un modelo que utilizaría todavía para código, la realidad. Yo soy más, tal vez, team, voy a decirlo cloud, pero voy a probarlo un poco más. Perfecto. Pues bueno, la verdad veo que muchos utilizan cloud. Yo también soy de ese equipo. Y pues bueno, ahora quisiera platicar también algo más para que sigamos entendiendo esa parte de la arquitectura que tiene cada uno de estos IDEs. Ahora, Jorge, disculpa que te interrumpa, veo que hay algunas preguntitas, esas las vamos a claro, estar respondiendo
pronto. No sé si quieres responderla de una vez o las pasamos después de o que termines con la clase. Igual ya yo las Voy, estoy anotando. voy avanzando y las retomamos, Andy. No Dale, perfecto. te preocupes. Voy a complementar y que es muy interesante, parte donde vive el contexto en el workflow. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos lo que son los Terminal Agents, que es como Cloud Open Code, como lo comentaba Andrés. En este caso, el contexto vive en el shell, tiene acceso directamente a nuestros archivos y principalmente hace referencia a donde nosotros estamos posicionados. Entonces, si nosotros en Cloud Code o en Open Code, Codex o Gemini CLI, cualquiera de estas herramientas, nosotros nos posicionamos en cierto fichero, en cierta carpeta, para tener el contexto completo de esta carpeta. Y es muy interesante ahí cómo utiliza cierta, vamos a decirlo así, capacidad de la ventana de contexto que tiene cada uno de estos modelos. Después pasamos a los IDES IONS, que en este caso siguen siendo Cursor, una de las muy buenas herramientas. En este caso, el contexto vive en el archivo que esté abierto o que esté seleccionado y que también en este caso nosotros podemos indexar ese code base. También eso es muy, muy interesante, algo muy similar al Terminal Agent. Ahora, si nos vamos a Cloud Asins, en este caso, es una de las funcionalidades que tiene Copilot Coding Agents y Cursor Agents Background, que en este caso tú tienes, digamos, cierta funcionalidad o cierto bug. Yo lo utilizo más en temas de bug, muy bien definido qué es lo que está sucediendo. Tú le puedes decir a esta gente que se lleve esa tarea y la pueda realizar en background, y eso es bastante interesante porque te entrega una rama dentro del repositorio que tú les estás dando, y a partir de ahí, pues bueno, ya te entrega algo listo que tú puedes ver y ver si funciona o no. Y luego tenemos la parte de los plugins, que en este caso es más del campo de GitHub Copilot. Realmente estos viven en el IDE y por lo general suelen tener un comportamiento muy parecido a los IDE agents. En este caso son haciendo referencia a sus archivos abiertos, a sus archivos seleccionados cuando nosotros ejecutamos cierto prompt, y hay un indexado del code base, pero yo todavía tengo mis dudas sobre ese indexado de code base. Siento que no sigue siendo tan robusto como lo hacen los Terminus Agents, que sí pueden This meeting indexar. is being Ok, ok, ahí tenemos un micrófono abierto. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Vale. Ya hablamos un poquito de dónde está viviendo el contexto. También yo creo que este va a ser un dato extra para todos, porque, pues bueno, ¿cuáles son las ventanas de contexto reales hoy en día? Hoy tenemos ventanas de hasta 1 millón de tokens, que en este caso es por parte de Opus 4.8. Aquí también va a variar muchísimo. eh, por ejemplo, las ventanas de contexto por lo general van desde los 200K hasta los 400K, pero va dependiendo muchísimo del modelo que nosotros estemos utilizando. En este caso, para el caso de curso y Copilot, va a variar muchísimo en este aspecto cuáles van a ser esas ventanas de contexto, aunque en el caso, por ejemplo, de Cursor, tiene una herramienta que permite utilizar modelos de hasta 1 millón de tokens, como lo que es Opus 4.8, activando estos modos de Max Mode, y ahí puedes utilizar ventanas de contexto enormes, pero aquí hay un punto muy importante a tomar en cuenta. Digamos, una ventana grande no es lo mismo que tenga una retención real. En este caso, después, por ejemplo, de un cierto porcentaje de uso de ventana de contexto, esta se va degradando. Por eso hay cierto
estas prácticas que a lo mejor decimos, es un poco, no de chistoso, pero así como de una buena práctica, que tú después de ciertas interacciones que tienes con el modelo, tengas que limpiar esa ventana de contexto. Por ejemplo, tú estás interactuando dentro de un chat de cursor donde ya estás observando que hay ciertas alucinaciones o ya cierto número de interacción, pues dices, bueno, mato este chat y lo abro otro chat y comienzo nuevamente. Esto es una de las prácticas que a lo mejor dices, no debería, pero sí son unas que también yo recomiendo hacer. Y también pasa lo mismo con Cloud. Cuando tú llegas a cierto número de interacciones, también Cloud, por ejemplo, tiene ciertos mecanismos para compactar ese contexto con el famoso comando compact, que en este caso hace la compactación del contexto y que te permite a ti seguir utilizando esa ventana de contexto, pero si ya tú notas que hay un número insólito, vamos a decirlo así, de alucinaciones, sí les aconsejo de mi parte que comiencen una nueva sesión para que todas esas alucinaciones, pues bueno, no vayan a afectar realmente el rendimiento que ustedes esperen de lo que están ejecutando. Eso es muy, muy importante y son a lo mejor trucos que en algún punto van a decir, bueno, ¿por qué tendría que hacerlo, no? Pero funcionan. Y se los digo porque creo que he estado con varios equipos de desarrolladores y cuando les digo que hagan esto, dicen, no, pero háganlo y verán que funciona. Entonces, pues bueno. Ahora, hablando del tema de las alucinaciones, hay tres causas realmente muy importantes que causan estas alucinaciones. Realmente hay modelos de inteligencia artificial que no pueden interpretar o no pueden tomar toda la base de código y eso es un gran problema porque cuando nosotros, por ejemplo, le lanzamos un prompt o tenemos una skill no muy bien estructurada en la cual le pedimos, por ejemplo, hacer un endpoint, realmente el modelo no va a saber si nosotros no le damos el contexto completo de lo que debe realizar. Por ejemplo, si llegamos y le decimos, oye, necesito que hagas el endpoint de agregar estudiantes. Ok, él va a hacer lo que pueda, pero realmente si nosotros le decimos, necesito, por ejemplo, tenemos una skill específica para decirle cómo se debe de hacer, qué arquitectura debe de tener, dónde son, digamos, archivos guía y demás, todo esto va a reducir esa cantidad de posibles alucinaciones que se tenga. Ahora, vamos a este punto nuevamente, la parte de la ventana de contexto. Se agota, realmente es muy cierto. El modelo olvida tu call base a mitad de la sesión. En este caso, pues tú ya tienes una interacción, te gusta hora y media, 2 horas interactuando con el modelo, llega un punto en que esa ventana de contexto se va a agotar. Y es cuando yo les digo, tienen que cerrar esa ventana donde estén ustedes interactuando o esa sesión y volverla a abrir. Eso es algo muy, muy todavía chistoso para mí decirlo así, que pues bueno, todavía siga pasando en la inteligencia artificial en esta época, pero sucede y entonces realmente es una de las causantes de estas alucinaciones. Y ahora hay algo que también está muy reciente, que es la parte de los arneses. En este caso, la parte de los arneses, que los vamos a ver en una siguiente sesión, son pautas que nosotros le vamos a dar al modelo para que tengan cierto comportamiento. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos arneses débiles, en este caso, o también se les llama scaffolds, la gente, por ejemplo, suele no verificar antes de escribir y solo genera. Entonces aquí nosotros le podemos colocar ciertas pautas para que ellos, bueno, el agente la siga. En este caso, le voy a comentar a Sandy que en la siguiente sesión vamos a hablar un poco de arneses y cómo podemos nosotros ir integrándolos en nuestro flujo de trabajo para que también sean esos aliados para reducir la cantidad de alucinaciones que tengamos en nuestros desarrollos, en nuestros proyectos, ¿vale? Perfecto. Ok, ok.
sigamos entonces. Algo muy interesante que a mí me gusta trabajar es la parte de las capacidades agénticas. En este caso son muy diversas en cada una de estas herramientas. Por ejemplo, si nos vamos a cloud, con el lanzamiento de Opus 4.8, ingresaron la parte de Dynamic Workflows, que van a hacer esta integración de cientos de subagentes trabajando en paralelo. Va a estar interesante ver cómo funciona y yo creo que pronto les traeremos algo sobre esto. También, dado que Cloud fue uno, vamos a decirlo así, el pionero o el creador de los MSPs, ellos tienen la integración de los MSPs de manera nativa y bastante fluida en comparación de otras herramientas que sí utilizan MSPs, pero yo a nivel calidad de comunicación considero que Cloud sigue siendo punta de lanza. También Cloud sigue teniendo ese equipo de agentes que permiten, digamos, identificar qué agente va a hacer qué cosa y en este caso también tienen la parte de plan que no solamente es de cloud, también existe tanto el Cursor como el Copilot, pero es una de sus bondades bastante interesantes. Ahora, Cursor es lo que platicábamos, tiene su ventana de agentes, tiene también algo bastante interesante que es este comando de best of n, que en este caso te permite a ti verificar la respuesta entre diferentes modelos. En este caso, tú le puedes decir, realiza la refactorización de tal clase en lo que es, por ejemplo, Opus, Sonnet, Codex, y de esa manera te puede decir cuál es la mejor entre esas tres. Obviamente, si comparamos Opus, Sonnet y tal vez este ChatGPT, bueno, este GPT 4.5, pero sin thinking, pues bueno, va a decir a lo mejor vete por Opus, ¿no? Por la parte del razonamiento. Pero pues bueno, eso está bastante interesante por parte de curso. La parte de Background Agents también sigue siendo una de las bondades impresionantes que tiene el Cursor, porque tú puedes mandar ciertos bugs y estos se puedan arreglar de la parte de cloud que tiene, la parte de nube que tiene Cursor, y por último tiene también su bug bot que también va identificando esos posibles bugs que puedan surgir en el desarrollo. Y ya, por último, cerramos con la parte de Copilot, que en este caso pues también tiene muchas de estas herramientas similares, como la parte del MCP, también integrados en CLI dentro de JetBrains, o también la parte de Code Agents, que es muy similar a la parte de Background Agents que tiene Cursor. Ahora, algo que les preocupaba muchísimo, la parte del valor real. Y yo, como una parte de recomendación y algo que hago con mis equipos, es hacer estas cuatro preguntas, no cada 2 semanas, yo las hago cada semana para revisar esas métricas, que es el tiempo recuperado, cuántas horas a la semana ahorro versus lo que sea un mes. En este caso también la tasa de retrabajo, los costos reales en este caso, y también el costo de switcheo. En este caso, por ejemplo, si ustedes tuvieran un stack unificado, por ejemplo, de curso, el saber cuánto les cuesta a ustedes, por ejemplo, hacer ese cambio, no sé, a Cloud Code, realmente no debería ser tan doloroso. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ok, en Cursor tenemos las rules, tenemos skills, tenemos MCPs y tenemos tal vez otras herramientas. Ok, la parte de las rules del Cursor no son las mismas que en lo que es este Cloud, pero se pueden hacer adaptaciones dentro del Cloud MD. Las skills es algo transversal, los MCPs es algo transversal, los subagentes también es algo transversal. Muchos de esos conceptos por lo general siguen siendo transversales y pues bueno, no hay tanto problema en esas migraciones, pero sí suele haber ciertos dolores que sí hay que tomar en cuenta en el caso de que tuviéramos que switcharnos entre herramientas. Ahora, vamos a platicar un poco de los precios, que en este caso los verifiqué hoy. Y pues bueno, tenemos a Cloud con versiones desde $20 hasta los $200. La verdad, yo
utilizo la de $200, no me la termino porque, digamos, soy un desarrollador independiente, pero cuando he llevado, por ejemplo, estas licencias Max, digamos, de $200 a equipos de 3 a 4 personas, a veces duran solamente 2 semanas. Luego tenemos a Cursor, que tiene una capa gratuita, vamos a decirlo así. Luego tenemos la parte Pro y hasta los $200 también con Ultra, en el caso de que son licencias individuales. Y en este caso, también Copilot, como lo vimos conmigo, tienen una versión free y también tienen una versión de un costo de $10 y todavía otra más de $39. Y también aquí entran lo que son las licencias, ya sean de equipo o de negocios o la parte enterprise, que ahí va dependiendo muchísimo también del trato que se pueda llegar con cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos algunas como Cloud que son $100 o un mínimo de 5 y así sucesivamente con las demás herramientas. Ahora, ¿qué era lo que platicábamos de que normalmente se tienen bueno, perdón, de 2 a 3 herramientas? Pues bueno, llegamos a ese punto bastante interesante en el cual es un stack, digamos, que recomendamos por el perfil de equipo. En este caso, por ejemplo, si tú eres un desarrollador solo, en mi caso, suelo utilizar Cursor y Cloud Code. En este caso, yo tengo el acceso a Cloud en la versión de $200, pero también puede ser muy bueno combinar lo que es una licencia de Cursor, ya sea la free o la licencia de $20, más la licencia de Cloud Pro, que también son otros $200, bueno, $20, pero obviamente aquí teniendo mucho cuidado en cómo cada uno utiliza estas herramientas. Y así nos vamos sucesivamente de acuerdo a lo que es el tamaño del equipo. Cuando hablamos, por ejemplo, de pequeñas startups, por lo general siempre utilizamos Cursor más Cloud Code. En este caso, como yo lo he trabajado con mis equipos, pueden ser tanto de $100 como de $200, pero siempre nosotros, o bueno, o tiendo yo a hacer una, vamos a decirlo así, una pequeña discriminación entre a quién sí le doy ese acceso de $100 o a quién se lo doy pues bueno, de $20. Y de ahí, pues bueno, va escalando un poquito más a equipos todavía más grandes, por ejemplo, más de 50 personas. Por lo general, ese tipo de empresas suelen ya, vamos a decirlo así, eh, tener ciertos convenios, por ejemplo, con Microsoft, donde sí ya les dan acceso a Copilot en estas versiones Enterprise o de negocios y suelen también hacer esas combinaciones con Cloud. En este caso, por lo general siempre es como que la versión no tan elevada de Cloud, pero pues sí, sí también se logra hacer ese pequeño match. Y luego tenemos la parte de Enterprise. Por lo general, la parte de Enterprise siempre es Copilot por la parte de sus convenios directamente con Microsoft y ya si existe un poder, o bueno, no un poder adquisitivo, sino un presupuesto elevado, porque sí es caro también tener Cloud Enterprise, pues bueno, suelen hacer esa combinación o en este caso muchos van también con ChatGPT y pueden hacer esas combinaciones, por ejemplo, con Codex. En este caso nos fuimos más con estas tres principales, pero también existe la posibilidad de hacer esas combinaciones con lo que es Codex. Ahora, algo muy importante y que sí me gustaría también hacerles énfasis de estos antipatrones a elegir estas herramientas. Una, no nos dejemos llevar por el hype o los benchmark. Esto, eh, yo todavía pues cada vez se va a dar a conocer esos estándares y esos, vamos a decir, esos score, digamos, pues para hablar bien del modelo, del producto que ellos tienen. Ahora, también suele haber un antipatrón importante que es que llegue el tech lead, llegue el CTO y digan, yo quiero esta herramienta. No, o sea, también hay que permitir
esa parte de investigación por cada uno de nuestros desarrolladores, que haya ese convenio entre todo el equipo de desarrollo, que sin duda sí hay que ir permeando. Luego, otro de esos también antipatrones, la parte de lo que es pagar licencias ultra o más. En este caso, pues bueno, realmente tenemos que dar un seguimiento para ver si son necesariamente pagarlas. ¿Vale? Esto sí es muy, muy importante. Y pues bueno, nos podemos seguir así por uno de los puntos más importantes y para que tengamos esa sección de preguntas es la parte de la privacidad de datos. Esta parte de la privacidad de datos, como lo dice el punto 5, es muy compleja también de llevar, porque sí hay herramientas que lo permiten, como Cursor en sus diferentes modos, pero también va de acuerdo a los convenios que existan con cada una de las empresas ejemplo, con Microsoft hay un convenio bastante interesante en la parte de Copilot y la protección de datos, pero por ejemplo he escuchado anécdotas de gente que en la parte de Gemini no existe este tipo de convenios de lo que es protección de datos. Y lo he escuchado de gente que está trabajando directamente con ellos y que les preguntan y que ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos protección de datos. Entonces... Listo. Me apuré un poquito porque, por desgracia, por el tema del internet, pues, bueno, se complicó un poquito los tiempos, pero listo, Sandy. Estamos ahora sí en la sección de preguntas. Excelente. Bueno, tenemos algo importante que compartirles y es que si ustedes también quieren hacer preguntas pues, con el micrófono y cámara, pueden hacerlo. Simplemente ponen la manito arriba o abren el micrófono y lo comparten. Yo ya tengo algunas preguntitas aquí, pero si ustedes tienen alguna que quieran compartir, pueden compartirla en el chat o pueden abrir su micrófono y de una pueden hacer estas preguntas. Tenemos la primera pregunta es de Sebastián que dice que si los modelos se usan con la API de cada LLM en Cursor. Ujú. Ya le había contestado, pero vamos a Ah, retomarla. En este caso, Cursor nos permite utilizar ciertos modelos por default. Y en este caso, si tú, por ejemplo, como dice Benjamín, necesitamos, por ejemplo, integrar a modelos como Gemini, tú los puedes integrar directamente dentro de los modelos con la API. En este caso, puedes ir a la parte de configuración, Cursor Settings, te vas a la parte de modelos y, por ejemplo, aquí yo tengo lo que es mi modelo de Gemini, aquí con su API, como lo comentaba Benjamín, y pues bueno. Aquí tú ya lo puedes tú también colocar a cuáles vas a poner disponibles y cuáles no. Por ejemplo, yo aquí tengo disponibles a Composer, GPT, Codex y demás, pero puedo ver todos los modelos y, por ejemplo, si yo ya tengo el modelo de lo que es Gemini, lo puedo activar aquí directamente. Nada más veamos que si sea el de Gemini y ya después yo lo podría ver directamente aquí y utilizar ya la API que yo acabo de integrar en la parte de aquí abajo, por ejemplo. Entonces, esa es la respuesta, Sebastián. Listo, Sandy. buenísimo. Benjamín, de una pregunta que es, ¿por qué no metimos a Gemini acá? Gemini no es directamente una herramienta de código, pero lo puedes usar, como acaba de decir Jorge, lo puedes usar dentro de una de estas, de uno de estos entornos de código, como son Cursor, en este caso. Vamos con la siguiente pregunta que hizo Lina, que es, ella quería preguntar, para investigar y comparar mercado, ¿cuál es sí, una plataforma recomendable? Si no recuerdo, digamos, si hablamos a nivel benchmark, creo que es el benchmark Arena, si no me equivoco, y si no, me llevo esa pregunta para mandar exactamente el nombre, para que ya lo pueda hacer esa investigación y lo pueda comparar. Genial. Bien, me encanta porque estas clases siempre nos llevamos tarea. Venimos a enseñar y terminamos llevándonos un montón de tarea también. A ver, tenemos a Jackie que pregunta que cuál recomendamos para imagen y video. Imagino que cuál LLM o cuál herramienta de inteligencia artificial en general.
Es que bueno, salimos del área, por ejemplo, de desarrollo cuando hablamos de imagen y video. Realmente, por ejemplo, yo ahí considero que ahí tienen la batuta Gemini, o sea, tanto con Nano Banana para la generación de imágenes y veo para la parte de video, pero sí me he encontrado con modelos bastante interesantes, por ejemplo, en sitios donde hay ciertos, vamos a decirlo así, librerías de prompts, donde puedes utilizar otros modelos, que yo en este caso no lo tengo muy a la mano, pero digamos, ese es mi entendido sobre estos modelos, porque herramientas como tal, pues no. Perfecto. Allí esta pregunta la hizo Jackie. Me voy a llevar esa tarea para hacer algún artículo o algo sobre otros modelos más allá de los que no funcionan, sobre todo para código, para que podamos utilizarlo para otras cositas adicionales como generación de imagen, porque sé que, por ejemplo, OpenAI sacó con ChatGPT un modelo hace poco, creo que era ChatGPT 4 o algo parecido, o me estoy equivocando probablemente por el nombre, pero lo interesante es que aunque es muy buena, los patrones de que es muy evidentemente inteligencia artificial son muy claros con ellos. Literalmente tú ves una imagen creada con este último modelo y se siente, se nota que es creada por ChatGPT porque sigue siempre los mismos patrones y uno lo puede ver literalmente en pocos segundos. Entonces ahí en imagen y video hay que tener bastante cuidadito con qué usamos porque, bueno, pues caemos en usar algunas herramientas que literalmente no se ven de alta calidad si queremos, no sé, hacer unas ads para público o algo parecido. A ver, Andrés también comenta, considero que ya como desarrolladores no necesitamos la cantidad de plugins que usábamos antes en VS Code o cualquier fork que tienen. Ahora interesa la velocidad de desarrollo, revisar código y pues para velocidad set está hecho en ROS y Cloud Code. Esto no era una pregunta, más que nada era un comentario, pero me pareció bien interesante. ¿Qué opinas sobre eso, Jorge? Y se considera que ya los desarrolladores no necesitan la cantidad de plugins que usamos en Visual Studio Code. Tienen ahora interés en la velocidad de desarrollo y revisar código. Velocidad de set. Es que yo no conozco set, por desgracia. Entonces pero si hablamos de velocidad, realmente las herramientas de inteligencia artificial y todas estas, vamos a decirlo así, frameworks, por ejemplo, de Open Code, perdón, de OpenSpec, OpenKit, vinieron a agilizar el tema del desarrollo bastante en nuestra era de la inteligencia artificial. O sea, eso es lo que podría comentar sobre eso. Porque la parte de C, por ejemplo, no lo conozco y pues bueno, hablaría ahí desde mi desconocimiento. Más tarea, comenzar a probar set, a ver qué tal. Sí. A ver, Sebastián pregunta si un token de Opus 4.8 tiene el mismo tamaño que un token de GPT 5.5, por ejemplo, o esto también varía por modelo. Esto varía por modelo y eso lo podemos revisar en un sitio que, de acuerdo a, ¿cómo se llama este sitio? En el cual nosotros, por ejemplo, podemos enviar cierta cadena, hacer la medición de los tokens y de ahí nos va diciendo dependiendo del modelo. Pero esto es algo como muy comparativo. Estos también les voy a buscar ese recurso y se los voy a compartir en la comunidad. Eso es importante también que por eso estén en nuestra comunidad para que yo les pueda compartir todos estos recursos para retroalimentar toda esta información que estamos platicando. Excelente, ya les voy a volver a enviar el link para que se unan. A ver, otra Perfecto. pregunta que tenemos por acá de Bismar es, ¿cómo se puede medir la adopción de inteligencia artificial para concluir que es rentable la implementación? Esta pregunta está muy interesante, Jorge, porque de hecho esta semana creo que fue Sam Altman que dijo que se retracta de lo que comentaba antes, que pensaba que la inteligencia artificial iba a poder eliminar los trabajos de developers y de repente comienza a decir que no. Uber también esta semana comenzó a decir que los costos que estaban teniendo eran más altos que lo que podían obtener de rentabilidad por usar inteligencia artificial. Creo que lo mismo pasó, si no me recuerdo, con Microsoft, que hizo lo mismo con sus licencias de cloud. Así que, ¿cómo tú sugerirías a un ejecutivo medir esa adopción y ver si es rentable o no? Esta pregunta realmente
no sabría cómo contestarla, porque es que es muy, muy relativa y sí, sí es cierto. O sea, por ejemplo, esos datos que tú acabas de comentar, Sandy, han estado permeando en las redes. O sea, mucha gente está diciendo que la inteligencia artificial sigue siendo muy cara. Entonces, ¿cómo concluir que es rentable? Creo que esa parte me la llevaría yo para hablarlo con Dago y Cintia, que son los expertos en esa parte, porque sí, yo lo hablo más a nivel desarrollo y sé más a nivel desarrollo de ejecución, a nivel desarrollo, que en la parte de los costos. Entonces, ahí, ese me lo llevo yo de tarea. Buenísimo, me encanta. Y creo que podemos hacer también un artículo en nuestro Substack que tenemos para ejecutivos, hablando sobre eso un poco, capaz desde la capa de por qué tantas empresas están comenzando. Hace un mes decían, esto va a reemplazar a un montón de personas y ahora comienzan a decir, no, creo que no están así. Entonces hay que evaluar bastante bien esto que está pasando, sobre todo esta semana. A ver, Mauricio nos pregunta en una herramienta, es una herramienta extra, Anti-Gravity IDE, tocó actualizar, se descargó y todo junto a Anti 2.0, pero el IDE, que es el entorno más interactivo, se acaba muy rápido. Ahora con 3.5 Flash y luego se bloquea y produce error. ¿Es normal por la actualización o es algo específico? Es Mauricio, no sé si leí bien la pregunta, cualquier cosa puedes hablar, pero sí, cuéntanos, Jorge, si es normal que este tipo de cosas pasen después de una actualización. Sí, esto pasó y lo estuvimos viendo en las comunidades de Anti-Gravity y todo. La verdad, la mayoría de los desarrolladores, como lo comenté anteriormente, con los que yo convivo, están haciendo en la cual, pues bueno, Google hizo esta combinación de todo su ecosistema, tanto del IDE que era Anti-Gravity con la parte del CLI. Sí, es normal ahorita, Mauricio, que te esté sucediendo esto. Genial. A ver, otra pregunta que tenemos de Antonio es, me encanta que esta sesión estuvo súper llena de preguntas, sigan así, vengan todos los jueves a nuestras sesiones y pregunten lo que quieran. Tenemos a Antonio que pregunta, actualmente tengo 3 cuentas de Cloud Code Max que compartimos entre 8 desarrolladores. Queremos pasarnos a Teams de Anthropic, pero no entendemos muy bien si nos conviene o no. Ok, ahí tendrían que ustedes revisar realmente cuáles son las bondades que tiene el Enterprise a comparación de lo que tienen las cuentas normales, la realidad. Porque si no me equivoco, las empresas pueden hacer ciertas negociaciones con estos proveedores para darles ciertas bondades. Entonces yo creo que ahí sí le recomendaría a Antonio que hagan ese acercamiento y que, pues bueno, con ese acercamiento ustedes puedan realmente saber cuáles son esas bondades que estos extras les pueden dar al tener la cuenta Enterprise. Buenísimo. Luego tenemos una pregunta de Juan Di, que bien que estás por aquí, que es parte del equipo, nuestro diseñador y que maneja también la web de 30X. Pregunta, ¿Codex o Cursor? ¿Cuál es tu decisión allí, Jorge? Sigo haciendo Cursor. Cursor fue esa primera herramienta que conocí cuando entré en el mundo de inteligencia artificial, cuando por primera vez vi que una herramienta podía indexar todo el code base de un proyecto, fue para mí una locura. Entonces fue como de, esto lo tengo que seguir utilizando, he visto su evolución, he visto su locura también errática de repente del modo agente que en su momento si no eras muy específico en lo que necesitabas, si le decías que cambiara el color de un botón a amarillo, cambiaba de una pantalla, cambiaba todas. Y era una locura, como de no, ahí no era, o sea, no, o sea, me tocó ver todo eso y por eso sigo siendo Team Cursor en ese aspecto. Buenísimo. Tenemos una pregunta de Diego y es por qué no hablamos de Windsor, que es similar a Cursor, pero con límites y propuestas de suscripción bastante interesantes. Windsor también es, si no me equivoco, un wrapper bastante interesante, sin duda. Fue uno de también de los principales competidores que tuvo Cursor en su momento. No recuerdo quién lo compró, pero después de su compra, a pesar de que sí tiene
suscripciones bastante interesantes, ya no tuvo ese hype o esa adopción por parte de la comunidad. Yo la verdad sí lo utilizo y creo que lo tengo instalado también aquí, pero siempre me fui por el lado de Cursor, pero en este caso lo acortamos como a las tres herramientas principales, que en este caso era Copilot, Cursor y Cloudco, pero lo podemos también tocar en nuestro soft stack un poquito más a detalle en otras herramientas como Windsor. Muchas gracias, Diego. Excelente. A ver, tenemos una pregunta acá de Valentina, que está un poquito fuera del tema de código de las herramientas que hablábamos hoy, pero nos pregunta qué herramientas usamos para crear un segundo cerebro. Puede mencionar cuál es el Substack, ya te mandamos el Substack por acá por el chat, y qué experiencia tenemos usando Obsidian. Acá te cuento, Valentina, que nosotros literalmente ayer en el equipo de 30X estuvimos viendo una clase interna para hacer un segundo cerebro. Fue bastante interesante. Yo nunca había estado construyendo uno. Y en estos momentos estamos utilizando Obsidian como como esa herramienta para ir creándolo, pero lo estamos usando con una plataforma que está creando uno de nuestros partners. Todavía no ha salido como al público, creo, por completo, pero justamente ellas están creando una plataforma que te va a permitir usar esto sin necesidad de usar siempre, por ejemplo, Obsidian todo el tiempo. Igual, si quieres, me puedes mandar acá en Zoom, ahí en la parte de chat está una parte que dice todos y una parte que dice nuevo chat. Me puedes mandar tu contacto por privado y allí yo puedo preguntarle a las chicas de que están creando este producto a ver si pudiésemos darte acceso a lo mismo que nos comentaron ayer y pues puedas comenzar a probar esta herramienta que me parece súper bacana, la verdad, nunca había usado algo parecido y desde hoy ya yo estoy utilizando ese segundo cerebro muy, muy cool. A ver, tenemos otra preguntita de Mauricio, que es si tengo herramientas en Python donde las miro por string para un localhost que puede ser mejor dentro de estas IAs para integrarlas en una app o llevarlas al siguiente nivel. Tengo herramientas Python. Ah, buenas noches, disculpas, aquí. Es que pasa por puede hablar. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas Sí, tardes. gracias, Jorge. Realmente muy bueno este espacio. No, tengo que decir que no sé dónde puedo ver las clases grabadas porque a veces uno se pierde de poder llegar al trabajo para poder verlas. Pero sí, la idea es, o sea, yo tengo, lo sé, por eso les decía, lo preguntaba en Antigravity, porque yo las creaba ahí, las configuraba y son como Sí. temas financieros. Entonces lo que hacía es, las hago, luego se hacen en Python, las pongo en un stream, ¿sí? A partir de un punto .bat la consola la saca y ya las puedo revisar y todo este tema, pero si quiero dar como el siguiente paso, ya sea para integrarlas, para ver si cierta integración para que luego que los clientes la puedan tener, o si se agrega una página web como tal para que pues a partir de un logueo y de un proceso de empresa pues se pueda tener como todo ese tema de las herramientas que se están creando. Entonces no sé cómo dar el siguiente paso, es lo que estoy buscando. Ok, yo creo que te voy a contactar, Mauricio, por aparte para entender un poquito más tu contexto y podamos apoyarte ahí, porque sí, ok, entiendo, por ejemplo, si tienes herramientas que están en Python, pero la parte de stream, por ejemplo, yo no lo conozco, y entonces sí me gustaría mejor verlo contigo. Yo creo que te mando ahorita un mensajito aquí en privado y te dejo mi número telefónico y lo contactamos por WhatsApp. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Listo, aquí. Excelente. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Me encantaría que ustedes vayan respondiendo en el chat. Después de todo lo que hemos hablado y escuchado hoy, ¿cuál para ustedes es en este momento su herramienta de inteligencia artificial para escribir código favorita? Después de lo que habló Jorge, después de lo que estuvimos respondiendo en las preguntas, sería genial ir viendo, pueden poner Claude, Codex, incluso Windsurf, alguna que no hayamos visto hoy. Mientras, Jorge, voy a ir compartiendo un poquito sobre uno de nuestros programas de hardcore, porque creo que de hardcore AI, que creo que Sí. justamente es el siguiente paso que muchos de las personas de nuestra comunidad pueden estar buscando para mejorar cómo están construyendo con inteligencia artificial. A ver, aquí les voy a compartir un poquito sobre nuestro programa para desarrolladores que se llama Hardcore AI. Por ahora es el único programa que tenemos abierto al público de desarrollo, pero seguramente muy pronto se vienen más programas, entre ellos un Cloud Training que estamos preparando. Y bueno, justamente acá les comparto, en este caso, esta es
Este es un programa que dura 4 semanas. La próxima edición ya está arrancando, va a arrancar ahorita el 10 de junio. Estamos, desde el 2 de junio va a ser la semana de nivelación para todas aquellas personas que necesiten ponerse al día con algún tipo de conocimiento antes del 10 de junio. El formato es totalmente virtual y básicamente acá lo único que pedimos es que, bueno, ya sepamos programar, pero suele pasar que sabemos programar y queremos dar ese salto ahora con todo este montón de herramientas que tenemos, que estuvimos incluso viendo hoy. Y pues la idea es que junto a los mentores que tenemos, ejemplo Leonardo González, Dani Bravo, Carlos Alarcón, que puede que muchos de ustedes lo conozcan por Plaxi y otras plataformas donde enseña muchísimo. Jefferson Arcos, que es parte de nuestro equipo, Cristian Bratz. Estos van a ser los mentores que van a acompañarlos durante todas estas 4 semanas y con ellos van a pasar de cero, de utilizar de repente muy poca inteligencia artificial en su proceso de desarrollo, a literalmente ir construyendo constantemente con inteligencia artificial. Entonces acá les voy a dejar también esta página para que puedan ver un poquito de qué se trata el programa. Acá tienen toda la información de cada semana que van a pasar. Si ustedes son ejecutivos y están acá viendo esto para aprender, bueno, cuál era la mejor AI coding tool para que sus equipos usen, pásenle esta información para que su equipo ahora también vea esta posibilidad de comenzar a capacitarse mucho más en temas de cómo utilizar ahora esta inteligencia artificial directamente en sus procesos. Entonces, les voy a compartir esta plataforma y adicional a eso les voy a dejar el Typeform donde directamente van a poder aplicar y nosotros los vamos a contactar si ustedes están interesados en este programa. Solamente deben llenar acá pues este pequeño Typeform y ya con eso nuestro equipo se va a poner en contacto para apoyarlos. Esto es un excelente programa, así que están sumamente invitados a participar. Voy a dejar de compartir por acá y a ver. Mira, Jorge, nos piden tu contacto y el de Nicolás Rojas. El de Nicolás no te lo tenemos en este momento, Oscar, pero te lo puedo conseguir. Porfa, pásame en un nuevo chat privado tu número de teléfono y ahí vemos cómo te contactamos con Nicolás, que es parte del equipo de Dacta. Perfecto, igual les Y comparto mi LinkedIn. Listo, mira. buenísimo. Igual también hay alguien que se llama iPhone de House. Porfa, también pásame tu número acá en el chat. Ahí puedes darle nuevo chat o solamente mandar un mensaje privado, como para no dejarlo acá en el medio de todos. Y también indícame cuál es tu nombre y te contacto para hablar un poquito más sobre esa beca. No sé qué beca exactamente estás hablando, creo que solamente tenemos las de Next actualmente, pero bueno, después conversamos al respecto. Y ya les voy a pasar el Typeform del que estamos hablando para que allí puedan llenarlo y si están interesados en el programa de Hardcore AI, puedan comenzar a participar. Perfecto. Muchísimas gracias, Andy. Buenísimo. Creo que ya estamos casi listos. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Jorge, algún último comentario. De mi parte, ninguno. Yo ya le estoy pasando ahorita mi número a Mauricio y Buenísimo. listo. Igual saben que facilita todo esto muchísimo más que estemos todos en la comunidad de WhatsApp. Yo les estoy pidiendo los números cuando acá literalmente únanse a esta comunidad y escríbanme por allí. Yo voy a mandar un mensajito después que termine la clase. Y entonces nada, ahí tienen mi número personal y me escriben, hey, soy tal persona que les estaba preguntando por esto. Y allí de una ya nos mantenemos contactados. Y adicional, si tienen alguna pregunta post clase, pueden dejarla por allí. Vamos a estar siempre mandándoles muchísima información. Así que gracias por asistir en la noche de hoy. Fue un placer ver que la mayoría pues, se quedó durante toda la clase y vamos a continuar con estas clases abiertas todos los jueves. Estamos tratando de hacerlas todos los jueves. Así que los invito a que estén súper atentos a la comunidad de WhatsApp. En Luma también les mandamos mensajitos para invitarlos a los nuevos eventos que tengamos. Así que están siempre bienvenidos. Jorge, como siempre, gracias por acompañarnos y guiarnos en este tipo de clases. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por este tiempo. Disculpen el tema del internet. Normalmente me gusta dar esas sesiones con cámara y todo, pero hoy el internet no quiso colaborar con nosotros. Son cosas que Muchísimas pasan. gracias.
Tranquilo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí les dejé nuevamente el mensajito con la información de la comunidad. Ahí voy a escribir en pocos minutos para decirles, hey, aquí Sandra, cualquiera que necesite alguna cosa me puede mandar un DM o preguntarlo por allí. Por ejemplo, allí tenemos muchas personas que son bastante cracks en desarrollo, así que si en algún momento quieren hacer una pregunta de, hey, ¿alguien ha utilizado Winsource, por ejemplo? Por ahí sabemos que acá tenemos varias personas que van a unirse. Y vamos el tema de las grabaciones, les cuento. Vamos a subir la grabación de esta clase mañana y adicional a eso, después de las clases hago un summary o sí, un pequeño resumen de la clase donde van a poder leer pues un resumen de todo lo que vimos hoy. Eso va a estar directamente disponible en nuestro Substack y lo vamos a enviar por esa misma comunidad donde los estoy invitando a estar. Si no están en la comunidad, se van a perder muchas cosas, así que estén allí para que siempre estén al tanto de todo lo que está pasando. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Chao, Sandy, chao a todos.